Bueno, ay, otra vez, perdón. Buenos días a todos. Bueno, nosotros somos el grupo uno, conformado por Manuela Restrepo, Cristian Ramírez y Luisa Ávila, y les vamos a presentar la parte del análisis conjunto de los objetivos de las medidas de localización central para datos agrupados. Vamos a iniciar caracterizando los objetivos de aprendizaje. Entonces, nuestro objetivo uno, le hicimos una pequeña modificación con respecto al criterio de selección de la medida que debe tomar en cuenta el estudiante. Entonces va a seleccionar la media, la mediana o la moda con base en la tendencia de la muestra de datos. Esta es la primera tarea que tenemos del objetivo uno. A esta tarea le modificamos una pequeña parte que es esta frase de una única edad, porque teníamos la pregunta más abierta, preguntábamos a qué, si deseas identificar la edad, y pensamos que así queda más claro que es un dato particular y no un intervalo, porque se podía prestar para confusiones entre un intervalo y un dato. Esta es nuestra segunda tarea, que la vez pasada la teníamos con opción múltiple, la modificamos para que quedara cerrada y que el estudiante deba argumentar la afirmación del artículo del periódico. Entonces, con base en eso, presentamos el gráfico de secuencias. Nuestro objetivo inicia con el análisis y reconocimiento de la información del enunciado. Luego, con base en esa información, el estudiante debe seleccionar una de las medidas de localización central, bien sea la media, la mediana o la moda. Después tenemos 5 caminos. En uno de los caminos el estudiante calcula la media directamente y va a la respuesta. En otro camino el estudiante calcula la moda, que estos son los caminos de nuestra tarea uno. Y en otro calcula la media, la mediana, perdón, ahí tenemos un error en la presentación. Y tenemos ya para la segunda tarea que justifica por qué elige la mediana y construye una tabla para después pasar a cumplir la secuencia 12, que es la del cálculo de la mediana. Y por otro lado, también el estudiante puede construir una gráfica, determinar el intervalo con mayor frecuencia y calcular el promedio de ese intervalo. Esto es en el caso de la tarea uno. Y por último, tenemos una secuencia donde construye una respuesta para dar solución a la pregunta. Luego, en el objetivo 2 no hicimos ningún cambio, pero lo tenemos aquí para recordarlo. El objetivo es comparar dos conjuntos de datos y tenemos nuestras tareas, la tarea 2.1, en la que agregamos esta información, donde los estudiantes, para dar un contraargumento al argumento inicial de la profesora, lo que hacen es calcular la mediana. También modificamos el gráfico de forma tal que haya bastante diferencia entre el uso de la media y la mediana como medida de comparación, debido a la tendencia de los datos. Y en esta segunda tarea también modificamos la pregunta para que fuera un poco más clara y llevar al estudiante a calcular una de las medidas en lugar de solamente tomar un intervalo de la tabla. Este es el grafo de secuencias, igual que el anterior, inicia con la secuencia uno y 9, que es donde el estudiante analiza y reconoce la información relevante y decide cuál de las tres medidas es pertinente. Como en este objetivo es elegir, el objetivo de este objetivo, perdón, la redundancia, es elegir una medida que sea pertinente para sí, una medida que sirva para comparar dos conjuntos de datos, inicia justificando la elección de la media y después calculándolo, o justifica la elección de la mediana y la calcula, o asimismo lo hace con la moda. Y después pasa a dar una conclusión y una respuesta a la argumentaria y a responder la pregunta. Tenemos estos dos caminos adicionales, que es el camino donde el estudiante directamente pasa de justificar la medida que elige a la conclusión. Esto es para la tarea uno, donde se le dan las medidas y lo que le estamos pidiendo es que justifique por qué elige la medida. Bueno, en cuanto a la contribución a los objetivos de nivel superior, de las expectativas de nivel superior, tenemos que nuestra secuencia uno contribuye en matematización a la capacidad de formular. Bueno, básicamente contribuye a la capacidad de formular en matematización y en comunicación. Nuestra secuencia 9 contribuye a interpretar dentro del diseño uy, se me olvida, bueno, dentro del diseño de estrategias, y a matematizar y a interpretar también la parte de racionalizar. La parte de matematización emplea
la fórmula. También tenemos en la capacidad 19, que es la del cálculo, la de la justificación de la mediana, al igual que en la 18. Bueno, en este momento no se va a mostrar ahí. En esas dos tenemos que el estudiante se espera que interprete, ejecute dentro de la parte de comunicación, que sea capaz de comunicar la decisión que tomó y que formule una posible respuesta. Estas tres, la secuencia 3, la 2 y la 12, y se enfocan en lo mismo, tienen las mismas o activan las mismas capacidades matemáticas, porque están enfocadas en que los estudiantes calculen una de las medidas. Entonces, por eso tienen, digamos, activan las mismas secuencias. Asimismo, la 8 y la 20 también están enfocadas en lo mismo, cambia la medida a la que se enfocan, y lo que buscamos es que sean capaces de formular, de diseñar un plan de trabajo, de utilizar los algoritmos y pues, de responder a las preguntas con eso. Luego también tenemos la capacidad 13, que busca emplear dentro de la parte de diseño de estrategias, emplear en matematización y emplear en la utilización de herramientas. Asimismo, la 4 cambia, que buscamos interpretar en lugar de utilizar en lugar de emplear en la parte de utilización de herramientas. La 15 es la que les decía, que es parecida a la 19 porque está enfocada en el mismo proceso con una medida distinta. La 18 y la 11 ocurre lo mismo, están enfocadas en el mismo proceso, solo que con diferentes medidas. Y por último, la 16, que es donde el estudiante debe argumentar su respuesta, estamos buscando que emplee, que interprete y que pues formule ya respuesta al problema. En relación al análisis de contenido, las medidas de localización se fundamentan en los estudios estadísticos, y nuestros objetivos están enfocados, uno, en que seleccionen una medida que represente un conjunto de datos, y el otro en que comparen dos conjuntos de datos con base en las medidas de localización central. En cuanto al análisis de contenido, nosotros tenemos nuestras preguntas enfocadas en alguno de los tres contextos fenomenológicos. En el caso de la tarea 1.1 está enfocado en el contexto fenomenológico de distribuciones simétricas. En la tarea 1.2 estamos apuntando o les estamos dando una distribución sesgada a izquierda, y en las tareas 2.1 y 2.2 tenemos las dos distribuciones extremas. ¿Cuál es la idea? Que con estas distribuciones, como ustedes ven en el gráfico, puedan emplear la medida que se sesgue menos, sobre todo en la parte de comparación, cuando la medida que representa el centro, cuando hay datos atípicos. Entonces, en el caso de las tareas 2.1 y 2.2, la media se mueve con los datos atípicos. Entonces, la mediana o incluso la moda son medidas que el estudiante debería elegir para poder dar solución a la tarea, porque representan el conjunto de datos y no los datos atípicos. En relación al análisis de contenido, también tenemos las representaciones, tenemos representación gráfica y tabular en todas nuestras tareas, y tenemos el uso de representaciones simbólicas y numéricas. En cuanto al contexto de implementación, vamos a implementarlo en el Colegio San José de la Salle, en grado noveno, estudiantes de 14 y 15 años. El plan institucional incluye las medidas de tendencia central en el plan de área de grado noveno, propone un DBA asociado, que es el que pueden ver ahí, y los conocimientos previos se abordan en grado octavo y séptimo. Entonces, nuestros objetivos se alinean con el plan de área. Estas son las modificaciones que hicimos a las capacidades, cambiamos la redacción de algunas y otras las incluimos, de la 40 a la 44 son nuevas. Y en cuanto a los errores, incluimos los errores que faltaban para algunas capacidades que no tenían errores. Muchísimas gracias.